el corazón del sur, rodeado de bosques espesos, ríos traicioneros y tierras difíciles de dominar, se alzaba Purén. No era solo un punto estratégico ni un simple asentamiento fortificado, era un símbolo. Para los españoles, Purén representaba la llave para asegurar la frontera y someter definitivamente a las gentes del sur. Para los mapuches, era todo lo contrario. Una herida abierta, un recordatorio constante de la invasión, y al mismo tiempo un desafío que no podía quedar sin respuesta. Desde sus primeros años, el fuerte de Purén fue construido con la intención de imponer presencia permanente. Sus muros de madera reforzada, sus fosos y su artillería buscaban resistir ataques prolongados. Pero quienes lo levantaron subestimaron algo fundamental. El territorio no estaba vacío ni sometido. Cada sendero, cada colina y cada curso de agua era conocido por los guerreros mapuches que habitaban la región desde mucho antes de la llegada de los invasores. La guerra en Purén no comenzó de manera repentina. Fue el resultado de años de tensiones acumuladas, de abusos, de expediciones punitivas y de una resistencia que nunca se extinguió. Cada intento de avanzar más al sur encontraba una respuesta. Cada fuerte levantado se convertía en un punto vulnerable, rodeado por un mundo que no aceptaba ser dominado. El cañón español, símbolo del poder militar europeo, llegó a Purén como una promesa de superioridad definitiva. Su estruendo buscaba infundir terror, romper voluntades y abrir paso a la conquista. Pero el ruido del metal no logró silenciar la determinación de quienes defendían su tierra. Los mapuches comprendieron pronto que aquel arma, poderosa pero pesada, también tenía límites. El sitio de Purén fue una guerra de paciencia. No se trató de un solo asalto ni de una batalla abierta, sino de un cerco prolongado, calculado y constante. Los guerreros mapuches evitaron el enfrentamiento frontal cuando no les convenía. En lugar de ello, cortaron rutas de abastecimiento, hostigaron patrullas y mantuvieron al fuerte aislado, rodeado por un territorio que ya no obedecía a los españoles. Dentro del fuerte, la situación comenzó a deteriorarse. La escasez de alimentos, la tensión permanente y la certeza de estar rodeados minaban la moral. Cada noche era una espera angustiosa. Cada amanecer traía la pregunta de cuánto más podrían resistir. El cañón seguía allí, imponente, pero inútil frente a un enemigo que no se ofrecía como blanco fácil. Los mapuches, por su parte, entendían que el tiempo jugaba a su favor. Conocían los ciclos del bosque, las lluvias, los caminos ocultos. Sabían cuándo atacar y cuándo desaparecer. No buscaban la gloria inmediata, sino el desgaste. Purén debía caer no por la fuerza bruta, sino por la imposibilidad de sostener su existencia en un territorio hostil. Este sitio no fue solo una operación militar. Fue una declaración de principios. Defender Purén, para los mapuches, significaba demostrar que incluso la artillería más temida podía ser neutralizada mediante inteligencia, coordinación y conocimiento del entorno. Era la reafirmación de que la guerra no se ganaba solo con pólvora, sino con voluntad. Las crónicas de la época hablan de una resistencia obstinada, difícil de quebrar. También revelan la sorpresa de los mandos españoles ante una estrategia que no seguía las reglas tradicionales de la guerra europea. Purén se convirtió en un ejemplo incómodo. Un fuerte armado con cañones, sitiado por guerreros que rechazaban el combate directo y dominaban el arte de la guerra prolongada. Así comenzó el sitio de Purén. No como un choque inmediato de armas, sino como una lucha silenciosa, tensa y constante. Una guerra donde el bosque, el hambre y la paciencia fueron tan decisivos como las lanzas y los mosquetes. Y donde el orgullo mapuche se alzó frente al cañón español, decidido a no ceder. Purén no era solo un asentamiento fortificado. Era una avanzada levantada en un territorio que jamás había sido completamente sometido. Su existencia representaba una provocación permanente, un símbolo de dominación extranjera incrustado en una tierra que no aceptaba señor alguno. Por eso, cuando comenzó el sitio, no fue un estallido repentino, sino el resultado de años de tensión acumulada. Los defensores del territorio no se lanzaron a un ataque frontal inmediato. Sabían que las murallas y los cañones ofrecían una ventaja letal al interior del fuerte. La guerra, entonces, debía librarse de otro modo. Comenzó el cerco silencioso, una forma de combate lenta y calculada, donde el tiempo era el arma principal. Las rutas de abastecimiento fueron las primeras en desaparecer.
Ningún convoy podía avanzar sin ser observado. Ninguna patrulla podía alejarse sin riesgo de no volver. El bosque, los ríos y las quebradas se transformaron en aliados invisibles de quienes rodeaban Purén. Desde la distancia, el fuerte parecía intacto, pero su aislamiento era cada vez más profundo. Dentro de las murallas, la situación se volvió tensa. Los víveres comenzaron a escasear. Los animales fueron sacrificados uno a uno, y la pólvora empezó a racionarse. Cada disparo de cañón debía justificarse. Cada bala contaba. Afuera, en cambio, el cerco se mantenía firme, sin apresuramientos, sin ofrecer un blanco claro. La estrategia era clara: desgastar sin exponerse. No se buscaba una victoria rápida, sino quebrar la resistencia desde adentro. El sitio se convirtió en una prueba de nervios, de disciplina y de resistencia psicológica. Las noches eran especialmente inquietantes. Gritos lejanos, señales de fuego en los cerros, movimientos apenas perceptibles entre los árboles. El enemigo estaba allí, siempre presente, pero rara vez visible. Cuando se producían ataques, eran breves y precisos. Golpes contrapuestos avanzados, emboscadas a pequeñas salidas, ataques relámpago que dejaban muertos y heridos antes de desaparecer nuevamente en el monte. No había posibilidad de persecución. El terreno negaba toda ventaja al defensor encerrado tras sus muros. Los cañones, orgullo del fuerte, mostraron pronto sus límites. Eran poderosos, pero inútiles contra un enemigo que no se agrupaba ni atacaba en masa. Disparar contra el bosque era disparar al vacío. La artillería, concebida para batallas formales, se volvía un peso muerto en una guerra de cerco y movimiento. A medida que el sitio avanzaba, el cansancio hizo mella. Las enfermedades comenzaron a propagarse dentro del fuerte. La humedad, el frío y la mala alimentación debilitaban a la guarnición. Cada día que pasaba sin auxilio exterior era una derrota silenciosa. La moral, más frágil que las murallas, empezó a resquebrajarse. Fuera del fuerte, la situación era distinta. El cerco no era un campamento fijo, sino una red viva de posiciones móviles. Los grupos se relevaban, se dispersaban y volvían a concentrarse según la necesidad. Nadie permanecía inmóvil demasiado tiempo. El sitio no era un encierro rígido, sino una presión constante y adaptable. El conocimiento del entorno resultó decisivo. Cada sendero oculto, cada paso entre los árboles, cada vado del río era dominado por quienes sitiaban Purén. El fuerte, pese a su apariencia sólida, estaba ciego. No controlaba el territorio que lo rodeaba. Estaba, en realidad, atrapado dentro de un espacio que no le pertenecía. Con el paso de las semanas, el sitio dejó de ser solo un enfrentamiento militar. Se transformó en una declaración política y simbólica. Mantener Purén bajo cerco era demostrar que ningún bastión, por sólido que pareciera, podía sostenerse sin el control real de la tierra. Era una advertencia clara a cualquier intento de avance futuro. El orgullo que había llevado a levantar aquel fuerte comenzó a volverse una carga. Cada día resistido era también un día más de humillación silenciosa. El cañón, emblema del poder invasor, había sido neutralizado no por otro cañón, sino por la paciencia, el conocimiento del territorio y la determinación de quienes se negaban a ceder. El sitio de Purén entraba así en su fase más dura, no por la intensidad de los combates, sino por la certeza creciente de que el tiempo ya no jugaba a favor de los sitiados. Afuera, el cerco seguía firme. Adentro, la resistencia se agotaba lentamente. Y todavía, lo peor estaba por venir. Con el paso de los días, el sitio de Purén se transformó en una prueba de resistencia para ambos bandos. Dentro del fuerte, los defensores comenzaban a sentir el peso del encierro. Las provisiones escaseaban, la pólvora debía racionarse y cada disparo de cañón era calculado con cuidado. Fuera de las empalizadas, los guerreros mapuches mantenían una vigilancia constante, atentos a cualquier movimiento que indicara una salida o un intento de escape. La estrategia mapuche no buscaba una toma rápida. Sabían que el fuerte estaba bien construido y que un asalto frontal significaría grandes pérdidas. En lugar de eso, optaron por el desgaste. Cortaron los caminos, impidieron el ingreso de refuerzos y atacaron a toda patrulla que intentara acercarse. Purén quedó aislado, convertido en una isla rodeada por un territorio hostil. El cañón español,
símbolo del poder militar europeo, demostraba sus límites. Sus disparos eran devastadores cuando alcanzaban un blanco, pero su lentitud y escasa movilidad lo hacían poco efectivo contra un enemigo que no se presentaba en formaciones cerradas. Cada descarga sacudía la tierra, pero los guerreros aprendieron a dispersarse, a moverse entre los árboles y a reaparecer cuando el humo se disipaba. Los defensores del fuerte intentaron responder con salidas rápidas, buscando romper el cerco y obtener alimentos o información. Sin embargo, cada intento era anticipado. Los caminos estaban vigilados, los senderos ocultos controlados por guerreros que conocían cada rincón del bosque. Las emboscadas eran precisas y brutales. Pocos regresaban ilesos. La presión psicológica comenzó a jugar un papel central. De noche, los sonidos del bosque se mezclaban con gritos, golpes y señales destinadas a recordar a los sitiados que nunca estaban solos. El miedo se instaló en el interior del fuerte, no como un estallido repentino, sino como una presencia constante que erosionaba la voluntad de resistir. Para los mapuches, el sitio era también un acto de afirmación. Purén no era solo una posición militar enemiga, sino un símbolo de invasión en un territorio que consideraban propio. Mantener el cerco era una forma de demostrar que la tierra no se entregaba sin lucha, que incluso frente al cañón y al hierro, la resistencia seguía viva. Las jornadas se alargaban bajo la lluvia y el frío. El bosque, denso y cerrado, favorecía a quienes sabían moverse en él. Los guerreros se turnaban, manteniendo la presión sin agotarse. El sitio no dependía de la fuerza bruta, sino de la constancia, de la paciencia y del conocimiento del entorno. Dentro del fuerte, la situación se volvía cada vez más crítica. Las enfermedades comenzaron a aparecer, agravadas por la falta de alimentos frescos y el encierro prolongado. Cada día que pasaba sin auxilio debilitaba más la posición española. El cañón, imponente en apariencia, no podía disparar contra el hambre ni contra el miedo. El sitio de Purén se transformó así en una guerra silenciosa, donde el tiempo era el arma principal. No se trataba de un enfrentamiento espectacular, sino de una lenta asfixia. Los defensores comprendieron que no bastaba con resistir detrás de las murallas. Necesitaban romper el cerco o enfrentar una derrota inevitable. Mientras tanto, los mapuches mantenían la presión con disciplina y determinación. Sabían que la victoria no llegaría en un solo golpe, sino en la acumulación de días, noches y sacrificios. El bosque, testigo de innumerables combates, volvía a ser aliado de quienes lo habitaban desde siempre. Purén se convirtió en un punto de quiebre, un lugar donde el poder del cañón fue desafiado no por una fuerza equivalente, sino por una estrategia paciente y una resistencia profundamente arraigada en la tierra. El sitio avanzaba hacia su desenlace, y con él, hacia una lección que quedaría grabada en la historia del sur. El sitio se prolongó más de lo esperado. Lo que había sido concebido como una operación de castigo terminó transformándose en una prueba de resistencia para ambos bandos. En torno a Purén, la guerra dejó de ser un choque rápido y se convirtió en una lucha lenta, marcada por el hambre, el cansancio y la incertidumbre. Cada jornada sin una victoria clara debilitaba la voluntad del invasor y reforzaba la convicción de quienes defendían su tierra. Dentro del fuerte, la presión era constante. Las salidas se volvieron cada vez más riesgosas. Las municiones comenzaron a escasear y el desgaste físico hizo mella en la tropa. El cañón, símbolo de superioridad, no bastaba para quebrar una resistencia que no se presentaba en campo abierto. El enemigo no ofrecía un blanco definitivo. Se movía, observaba, hostigaba y desaparecía, obligando a vivir en un estado permanente de alerta. Fuera de las murallas, la estrategia mapuche seguía siendo la misma: impedir el abastecimiento, cortar las comunicaciones y obligar al enemigo a sostener una posición que no podía dominar por completo. La guerra no se ganaba con una gran batalla, sino con la acumulación de pequeños golpes. Cada animal capturado, cada soldado aislado, cada noche sin descanso debilitaba la ocupación. El conocimiento del entorno fue decisivo. Los defensores sabían cuándo el terreno se volvía impracticable, cuándo las lluvias dificultaban el uso de la artillería y cuándo era el momento preciso para atacar. El bosque, los cursos de agua y las colinas se transformaron en aliados silenciosos. El fuerte, pensado como refugio,
comenzó a sentirse como una trampa. Las crónicas hablan de la frustración creciente. Se habían levantado murallas, se habían traído armas pesadas, se había ocupado el territorio, y aún así el dominio seguía siendo incompleto. Purén no se rendía. El sitio demostraba que la tecnología, sin control real del espacio, tenía límites claros. Para las comunidades mapuches, la defensa de Purén fue más que un episodio militar. Fue una afirmación de dignidad y autonomía. Resistir frente al cañón no significaba ignorar su poder, sino comprender que la guerra no se definía solo por el alcance de un arma, sino por la capacidad de sostener la voluntad colectiva. Mientras hubiera hombres dispuestos a vigilar, a combatir y a resistir, el sitio no estaba perdido. Con el paso del tiempo, la ocupación comenzó a volverse insostenible. Mantener una guarnición aislada, hostigada y dependiente de rutas inseguras resultaba cada vez más costoso. El sitio no terminó con una victoria clara ni con una derrota absoluta, sino con la constatación de una verdad que se repetiría a lo largo de la frontera. Ningún fuerte podía garantizar por sí solo el control del territorio. Purén quedó así inscrito en la memoria como símbolo de una guerra donde el orgullo y la persistencia fueron tan decisivos como las armas. El cañón, imponente y temido, no logró imponer el sometimiento. Frente a él, se alzó una resistencia que entendía la guerra como un proceso largo, paciente y profundamente ligado a la tierra. La historia del sitio de Purén muestra el límite de la fuerza material frente a una defensa organizada y conocedora de su entorno. No fue una batalla visible en un solo día, sino un enfrentamiento prolongado, silencioso y desgastante. Una guerra donde la resistencia mapuche demostró que el control del territorio no se consigue solo con muros y pólvora, sino con la capacidad de permanecer y no ceder. Así se cierra este episodio del sur, no con una rendición, sino con una lección histórica. Purén resistió porque quienes lo defendían comprendieron que la verdadera fortaleza no estaba en la piedra ni en el metal, sino en la voluntad de defender lo propio frente a un poder que, aun armado con cañones, no logró quebrar ese orgullo.